Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión veremos un ejemplo para calcular la presión a partir de las tablas de vapor, de la ecuación del gas ideal y de la carta de compresibilidad generalizada. El ejemplo dice así: determine la presión de vapor de agua a 650 grados Fahrenheit y 0.7324 pies cúbicos sobre libra masa. Inciso A partir de las tablas de vapor. Inciso B, con la ecuación del gas ideal y nos proporcionan el valor de R. Y por último, inciso C, mediante la carta de compresibilidad generalizada. Veamos la solución para calcular la presión con tablas de vapor que corresponde al inciso A. Para poder resolver el inciso A, vamos a necesitar de las tablas de vapor. Estas las puedes encontrar en una gran variedad de libros, por ejemplo, en el Manual del Ingeniero Químico, Perry, o también en todos los libros de termodinámica. En este caso, tenemos vapor de agua a 650 grados Fahrenheit, que es aproximadamente 343 grados Celsius. Entonces, vamos a consultar las tablas de vapor en sistema inglés. Es importante tener cuidado que estén en sistema inglés porque nos están proporcionando la temperatura en grados Fahrenheit. En este caso, vamos a utilizar la tabla de vapor de agua sobrecalentada. Aquí copié una parte de esta tabla, en donde tenemos en la primera columna la temperatura en grados Fahrenheit, en la segunda el volumen, sus unidades son pies cúbicos sobre libras masa, y en la siguiente tenemos también volumen. Sin embargo, el primer volumen es a 800 PSI y el siguiente es a 1000. El primer paso es ubicar la temperatura de 650 grados Fahrenheit. Una vez que hemos hecho esto, debemos localizar el volumen que nosotros tenemos. En este caso es la cantidad exacta de 0.7324. Si no tuviéramos este valor, podemos interpolar. Como en este caso el valor sí coincide, podemos verificar este volumen a qué presión se está dando y descubrimos que es a 800 PSI. Entonces, la presión del vapor de agua a 650 grados Fahrenheit, que ocupa 0.7324 pies cúbicos por libra masa, es de 800 PSI. Este valor va a ser muy cercano al real, ya que son datos experimentales. Veamos ahora la solución con la ecuación del gas ideal, es decir, el inciso B. Para el inciso B nos proporcionaron un dato adicional que es R. El primer dato que nos proporcionaron fue la temperatura. Podemos observar que en el valor de R la temperatura está en Rankine. En el denominador podemos ver esto. Entonces, como nosotros tenemos grados Fahrenheit, es necesario convertir. Para convertir, lo único que necesitamos hacer es sumarle 459.67 y de esta manera encontramos la temperatura en Rankine, que sería de 1109.67 Rankine. Este ya es una temperatura absoluta. Por cuestiones de espacio, únicamente dejé el resultado que obtuvimos. Ahora, el siguiente dato que nos está proporcionando el enunciado del problema es el volumen. En este caso es 0.7324 pies cúbicos sobre libras masa. Finalmente, tenemos el valor de R y una vez que tenemos esta información, podemos ver cuál de las expresiones del gas ideal nos podría ser de utilidad. En este caso, la ecuación que elegí es la de PV es igual a RT. Nuestro objetivo es encontrar la presión. Por lo tanto, el volumen que está multiplicando pasará del otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, el despeje nos quedaría de esta manera. Presión es igual a RT sobre B. Una vez que ya tenemos este despeje, simplemente vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Aquí fui poniéndole colores diferentes para que los puedas seguir rápidamente. Presión va a ser igual a R, que es el valor que nos dieron, y si no nos los dieron, lo podemos buscar en tablas. Lo vamos a multiplicar por la temperatura en Rankine,
que en este caso es de 1109.67, y todo esto lo vamos a dividir entre el volumen, que en este caso es de 0.7324. Al resolver esta operación obtendremos la presión. Presión va a ser igual a 902.4. Veamos qué ocurre con las unidades de medida. Podemos simplificar estos rankings con estos y a la hora que simplificamos se cancelan. Ahora podemos observar que en el numerador y en el denominador tenemos las mismas unidades. Por lo tanto, pie cúbico sobre libra masa se va a cancelar con los pies cúbicos sobre libra masa que están en el denominador, quedando únicamente las unidades de presión que son PSI/A. Si comparamos nuestro resultado con el resultado obtenido por tablas de vapor, podemos ver que hay una desviación. En el primer inciso nos dio una presión de 800 y aquí estamos obteniendo una presión de 902. Entonces, podemos deducir que aquí hay un mayor error debido a que estamos considerando al vapor de agua como un gas ideal. Ahora veremos la solución con carta de compresibilidad generalizada, inciso C. Aquí tengo un pequeño bosquejo, el cual aclaro que no está a escala ni corresponden todas las líneas tal cual aparecen en la carta. Esto es porque esas gráficas tienen copyright y no tengo permiso para utilizar las gráficas. Sin embargo, aquí hay un esquema que te permitirá darte una idea general de cómo son las cartas de compresibilidad. En el eje X tenemos a la presión reducida y en el eje Y tenemos a Z, que es nuestro factor de compresibilidad. Podemos observar unas curvas en color rosa. Estas son la temperatura reducida. Y en líneas punteadas de color negro tenemos al volumen reducido. Para poder calcular la presión vamos a seguir esta pequeña metodología. El paso 1 consiste en calcular el volumen pseudo reducido. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. Como podrás observar, aparecen TC y PC, es decir, temperatura crítica y presión crítica. Estos valores salen de tablas y los puedes encontrar en cualquier libro de termodinámica y también en el manual del ingeniero químico, el Perry. El segundo paso será calcular la temperatura reducida. No olvidemos que, lo vimos en el video anterior, la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Paso número 3. Obtener la presión reducida de la carta generalizada. Y una vez que tenemos este valor, podemos calcular la presión, pero a partir de la fórmula de la presión reducida, que también la vimos en el video anterior, y es presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Ahora, vamos a empezar con la metodología que acabo de describir. El primer paso consistía en calcular el volumen pseudo reducido. Aquí tenemos la fórmula y el único dato extra que dejé es la temperatura ya convertida, que lo hicimos en el inciso anterior. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de volumen pseudo reducido y nos va a quedar, primero nos pide el volumen, que es de 0.7324. No hay problema, todo está en sistema inglés, entonces toda la información tiene consistencia de unidades. Esto lo vamos a dividir entre R, que es el valor de la constante del gas de 0.5956. Y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura crítica entre la presión crítica. Estos dos valores salen de tablas que puedes encontrar en los libros de termodinámica o en el manual del ingeniero químico. Una vez que tenemos esta sustitución, podemos resolver y encontramos que el volumen pseudo reducido es de 3.38. Veamos qué unidades tendría. Lo primero que podemos cancelar es las unidades de presión con estas unidades de presión. También podemos cancelar las unidades de temperatura, ranking entre ranking. Y finalmente podemos cancelar porque en el numerador tenemos pies cúbicos sobre libra masa y en el denominador también. Entonces, estas unidades se cancelan con estas y como no nos quedan unidades, quiere decir que el volumen pseudo reducido es adimensional, lo cual es correcto.
Una vez que tenemos el volumen pseudo reducido, podemos ir al paso número 2, que es determinar la temperatura reducida, y esto es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. Sustituimos y la temperatura es la que nos dieron en el enunciado del problema. En este caso la vamos a ocupar en Rankine porque en la tabla aparece la temperatura crítica en Rankine. En este caso es de 1165.3 Rankine. Al resolver esta operación encontramos que la temperatura reducida es de 0.95. También es importante mencionar que los Rankine con los Rankine se cancelan y la temperatura reducida es adimensional. Si tú tienes una carta generalizada a la mano, podrás ir comprobando esta información. En este caso, en color verde, está resaltada nuestra temperatura reducida. En este caso, hay una línea que tiene una temperatura reducida de 0.95 que coincide con lo que nosotros obtuvimos en el problema. Y en color azul también resalté una línea que en este caso correspondería al volumen reducido de 3.5. Sin embargo, en nuestros datos que acabamos de calcular, encontramos que la temperatura reducida de 0.95, pero que el volumen reducido era de 3.38. Una vez que nosotros ubicamos este punto de intersección, estamos ligeramente abajo, lo que vamos a hacer es leer el valor de la presión reducida. En este caso, la presión reducida nos da un valor de 0.24. Y aquí tenemos todos los valores de volumen pseudo reducido, temperatura reducida y de presión reducida que utilizamos para poder encontrar este valor en la carta. Ahora sí podemos calcular la presión. Para calcular la presión vamos a recurrir a la fórmula de presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Como nuestro objetivo es encontrar presión, vamos a despejar y en este caso la presión crítica que está dividiendo pasará del otro lado de la igualdad multiplicando, de tal manera que nos va a quedar presión reducida por presión crítica va a ser igual a la presión. Ahora sí, tenemos toda la información necesaria. La presión reducida es la que obtuvimos en la carta y la presión crítica es de tablas. Podemos sustituir y encontrar la presión. Presión va a ser igual a la presión reducida, que fue de 0.24, por la presión crítica, que fue de 3204, PSI-A. En este caso resolvemos y como la única unidad de medida es la de presión, pues esas son las unidades que vamos a conservar. Y nos quedaría que la presión es igual a 768.96 PSI-A. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal y si te es posible que me regales un like. También te invito a ver las listas de reproducción en donde podrás encontrar todos los videos ordenados por tema. Hay videos de física, en este caso de electricidad y magnetismo, pero también hay videos de cálculo de una variable, multivariable, de álgebra básica y de temas un poco más complejos como balance de materia y también podrás encontrar de evaporación, de trituración, de centrifugación y de muchas otras materias de ingeniería química. Gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.